Agradecemos al Señor. Hoy ha sido o está siendo un domingo bendecido. Amén. Y agradecemos al Señor esta oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes en esta mañana el mensaje de la palabra de Dios. Damos gracias también al Señor porque Cruz María está con nosotros. Amén. Y que estuvo enfermita en estos días. Tenemos que seguir orando por ella, también por la hermana Cruz María, la hermana Cutín, que no está aquí con nosotros. Así que si ella no vino es porque no está grave, pero está bien enferma, porque ella nunca falta. Y también orar por la hermana Noelia, que no la vemos hoy aquí. Hay algunos hermanos que no lo vemos, así que oremos por Carmelo también, orar por Carmelo y por Luceba, que cual de los dos tiene también nuestras oraciones. Yo estuve esta semana por su casa y necesito también de nuestras oraciones, mis hermanos. Y tenemos que orar los unos por los otros. Así que coja un nombre de alguien y ore cada día por él, para que Dios tenga misericordia y provea de todas las maneras posibles para nuestras vidas. Hermanos, es una bendición y un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios, que siempre nos trae enseñanzas para nuestras vidas. ¿Quién tiene el papelito que dice 3 señales de una iglesia bíblica? A ver, levanten sus manos. Levanten el papelito, la hoja. Amén. Porque ahí vamos a estar meditando en esas enseñanzas en esta tarde. Y hemos titulado el mensaje El fundamento de una iglesia bíblica. Bueno, usted dirá, ¿qué cosa es una iglesia bíblica? Es una iglesia que su fundamento es la palabra de Dios. Y le quiero compartir con ustedes, y les voy a invitar a buscar en sus Biblias, en el Evangelio según Mateo, capítulo 16, los versículos del 13 al 20. Mateo 16, versículos del 13 al 20. Un pasaje maravilloso. Saben que este pasaje es donde por primera vez se menciona en la Biblia la palabra iglesia. Les invito a ponerse de pie y compartir conmigo la lectura. Dice así, de la siguiente manera. Mateo 16, del 13 al 20. Dice la escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Padre, gracias en esta tarde porque podemos meditar en tu palabra. Padre, y es viva, es eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que nos ilumine y nos dé sabiduría, que nos revele, Señor, en esta tarde lo que tú quieres para nosotros por medio de tu palabra. Que no sean mis palabras, Señor, sino tu palabra, la que podamos escuchar en esta tarde, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, hermanos, pueden sentarse, gracias. El fundamento de una iglesia bíblica. Amados hermanos y amigos, la iglesia es la agencia más importante de carácter espiritual para la sociedad. Hoy hay muchos ministerios y muchos centros y muchas oficinas, pero la iglesia es la agencia más importante que suple la necesidad espiritual del hombre en esta sociedad. Cada iglesia, no importa el tamaño, no importa el lugar de reunión o el lugar donde se encuentre, lo importante de la iglesia es que juegue el papel que le corresponde y sus fundamentos y doctrinas estén basados en la poderosa palabra de Dios. Sin embargo, el secularismo o otras corrientes contemporáneas han sido de gran influencia negativa en la iglesia de hoy. Y estamos practicando o hemos llegado a practicar un cristianismo superficial. Y hemos querido adaptar el mensaje de Dios a nuestra manera y no nosotros adaptarnos al mensaje que Dios nos da en su palabra. Recuerdo una canción que se llama A Mi Manera. Nosotros los hombres queremos vivir a nuestra manera. Hemos inventado un sistema de confort, un sistema de vida que hemos adaptado, nos hemos encerrado en una urna de cristal y hemos querido vivir a nuestro antojo, a nuestra manera. No somos dados a ser sometidos a alguien o a algo. Cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su medio de vida, su medio de subsistencia. Sin embargo, no obedecemos al estilo de vida que Dios ha creado para nosotros, los seres humanos. En el Edén todo era perfecto. El hombre vivía en constante comunión con Dios. No había intermediarios. Dios le hablaba al hombre cara a cara. El hombre podía escuchar directamente la voz de Dios. Pero hoy no tenemos esa bendición a causa del pecado que nos ha separado de Dios. Pero sí tenemos la poderosa palabra de Dios en nuestras manos. La revelación escrita de Dios dada al hombre. Por eso no necesitamos otra fuente si queremos saber acerca de Dios. Yo sé que el hombre en su invención, en la inteligencia que Dios le ha permitido tener, sea cristiano o no sea cristiano, siempre ha inventado maneras de creencias, religiones. Y es bueno que el hombre crea. De hecho, el hombre fue creado para creer en Dios. Yo no creo en el ateísmo. Y me perdona si hay algún ateo en este momento, en este lugar. Pero yo creo que el ateísmo es una excusa que el hombre ha creado para rebelarse contra Dios, para negar la existencia, para negar la soberanía de Dios. Porque cuando usted se le aprieta el zapato, pues cuando usted mira los 4 puntos cardinales y no ve solución ninguna, la única solución que usted puede tener es mirar hacia arriba. Amén. Cuando nadie a su alrededor, nadie le puede resolver su problema, hay uno que sí lo puede resolver y no está a nuestros lados.
no está abajo, está arriba, en los cielos, que ese es nuestro Dios. Amén. Es el único que puede resolver la necesidad humana en este momento y en todos los momentos de nuestra vida. Por eso, hay vida en Jesús. Su fundamento tiene que ser una iglesia bíblica, que su fundamento no sean ni visiones, ni sueños. Son buenos y lo creemos porque Dios se puede revelar de muchas maneras. Pero la revelación y lo que Dios quiere para la iglesia está en la poderosa palabra de Dios. Amén. Por eso el Señor Jesús le dijo a Pedro, y tú eres Pedro, que en griego, en el idioma original significa roca, Petra, que en la roca, en Jesucristo mismo, estaba el fundamento de la iglesia. Por eso la iglesia ha prevalecido hasta hoy. Amén. Ni el comunismo, ni las dos guerras mundiales, ni la Inquisición, ni el Imperio Romano, ni ninguna otra identidad ha podido acabar con la iglesia. Porque la iglesia ni es tuya, ni es mía, es del Señor, porque el Señor la compró con su sangre. Amén. Gloria a Dios. Hoy la iglesia ha perdido su identidad. Hoy hemos cambiado el nombre de iglesia por auditorium. Hoy se ha cambiado este lugar santo como podium en el lugar de altar. Y si la iglesia quiere marcar la diferencia en la sociedad, tenemos que ir a nuestras raíces. Tenemos que dejar el secularismo a un lado. Vivimos en un mundo posmoderno. No me canso de decirlo, me estoy leyendo un libro que se llama Posmodernidad. La iglesia cree en una verdad absoluta. Y la verdad es la palabra de Dios. Dice la Escritura, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay tres caminos, no hay dos caminos. Y la iglesia del Señor predica que la salvación no consiste en lo que yo pueda alcanzar humanamente. Usted puede saber mucho y tener mucha entendimiento e inteligencia, pero eso no basta para poder alcanzar y llegar hasta donde Dios quiere que llegamos. La iglesia ha perdido su identidad viviendo y compartiendo y predicando un evangelio social, y es bueno. Nosotros somos una agencia en esta sociedad, pero no podemos predicar ni enseñar que todo está bien. Nadie dijo que el mundo está bien. Tenemos que predicar y enseñar un evangelio bíblico que confronta al pecador, que muestra la realidad y la condición de la humanidad. La humanidad, querramos o no, está al borde del abismo. Y Dios no ha acabado con el mundo por la misericordia que ha tenido con este mundo. Porque el hombre está lejos de Dios. El hombre quiere hacer lo que le parezca. El hombre ha negado la existencia de Dios. Pero nos ha dado la oportunidad y el privilegio de ser hombres y mujeres perfectas viviendo en un mundo perfecto, donde de ninguna manera podemos creer que fue creado de una explosión o de la unión de dos terrones de tierra. Yo creo que hubo la presencia de algo sobrenatural que pudo crearnos y llegar hasta aquí. Yo recuerdo en Cuba, nuestra patria, en los años 80, si decíamos eso, nos costaba o la carrera o nos costaba hasta la vida. Pero gloria a Dios que nos ha dado la bendición de vivir en un país libre, que podamos querer lo que quiera y a la hora que querramos. Gloria a Dios por eso. Amén. Amados hermanos, estar centrados en el verdadero propósito de nuestra identidad y de nuestra identidad como cristianos hará que nuestra iglesia tenga el fundamento en la poderosa palabra de Dios.
Hoy se habla mucho de identidad. ¿Cuál es tu identidad? No importa lo que usted crea. No importa a quien usted adore. No importa su orientación sexual, social, no importa. Sí importa. Porque en eso le da a usted la bendición y el futuro de su vida. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y jamás podemos comprometer el mensaje. Por eso, estar centrado en el verdadero propósito de nuestra identidad como cristianos, que podamos enseñar a toda costa quiénes somos, quién nos ha salvado, quién nos ha dado una oportunidad de vida. Y dice la Escritura que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. O sea, que aquí está, en este libro, lo que el hombre necesita escuchar, lo que el hombre necesita saber para salvar su vida, para salvar su alma de una eternidad en el infierno. Por eso, mis hermanos, en primer lugar, una iglesia bíblica enseña fielmente la palabra de Dios. El fundamento principal de la iglesia de Jesucristo es la enseñanza integral de la palabra de Dios. Es la enseñanza de todas sus doctrinas. Porque la Biblia es el fundamento y es la doctrina, es la base de la iglesia. Por eso no podemos ni por un momento separarnos de las Escrituras. Porque ella nos guía a hacer lo correcto en medio de un mundo que nos quiere separar de Dios, que quiere aludir a Dios, que quiere aludir el poder de Dios, que quiere aludir lo que Dios puede hacer en la vida de un pecador, que lo cambia, lo transforma y lo convierte en un hijo de Él. Amén. Y lo convierte en una persona de bien para la sociedad. Hay muchos programas que la sociedad ha creado para cambiar el hombre, y eso es bueno. ¿Cuántas veces hemos estudiado el carácter humano, los temperamentos, las cualidades donde tenemos que trabajar para que el ser humano sea cada día mejor? ¿Quiere que le diga una noticia que no es nueva? La única solución que tiene el ser humano no está basado en un programa escolar. Está en la palabra de Dios. Es la única que puede cambiar al ser humano. Antes era un borracho y ya no lo soy. Lo único que lo puede cambiar es Dios. Es su palabra. Gloria a Dios. ¿Por qué la Biblia ha permanecido hasta aquí? Como un libro que yo lo puedo llamar común, haya permanecido hasta aquí. ¿Por qué? Porque las obras de Shakespeare han quedado en la historia. ¿Por qué el Don Quijote de la Mancha quedó en la historia? Un libro en su tiempo era tremendo. Y otros libros de la literatura universal que se han escrito para el hombre han quedado. ¿Saben por qué, hermano? Porque esto no es un libro cualquiera. Sí, yo no adoro las páginas de este libro. Yo adoro el mensaje de este libro. Es el mensaje. Por eso de nada le vale abrir la Biblia y tenerla de adorno en el coffee table de la sala, o en la cuna del bebé, o en un altar con 2 velas encendidas. De ninguna manera. El poder está cuando a través del Espíritu Santo de Dios podemos entender y poner en práctica la palabra de Dios. Amén. No es lo que yo he aprendido o lo que la denominación me ha enseñado, sino lo que Dios me ha transmitido a través del Espíritu Santo de las Escrituras. Amén. Eso es lo que yo tengo que poner en práctica. Amén.
Amados hermanos, no podemos por ningún concepto, bajo ningún concepto, separarnos de las Escrituras. Porque ahí está el éxito. Ahí está la bendición. A veces yo he aprendido en estos años, ¿para qué tanto edificio? ¿Para qué tanto dinero? Si lo que más vale para Dios es usted y soy yo. Amén. Yo recuerdo cuando fuimos pastores en Carolina del Norte que queríamos hacer un edificio educacional tremendo, donde la iglesia nos íbamos a quedar con una deuda tremenda. Pero Dios me puso en mi corazón, tenemos que buscar otra alternativa, donde podamos gastar, donde podamos invertir, pero que no nos enfoquemos solamente en el edificio. ¿Y usted sabe de qué hicimos el edificio personal? De las trailers. Ahí están. Ahí están. No podemos enfocarnos solamente en dónde vamos a reunirnos. Tenemos que enfocarnos en quiénes vamos a traer para poder reunirnos. Amén. Porque Dios más que nada ama al pecador, ama a las personas. Por eso nos ha dado la oportunidad en Cristo Jesús, para que nos reconciliemos con Dios. El hombre es pecador. Todos somos pecadores y estamos lejos de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo Jesús, Dios nos ha amado de tal manera en que dio a su único Hijo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Por eso no hay tres caminos, no hay dos caminos, hay un solo camino que nos puede llevar al cielo, y es Cristo Jesús. Ese es el único camino que nos puede llevar a la presencia de Dios. Y la iglesia del Señor tiene que predicar ese camino, esa única verdad y la única oportunidad que tiene el hombre para poder vivir eternamente. Yo sé que para nuestra mente finita es poder, bueno, ¿y cómo yo voy a vivir eternamente? Sí, lo creemos por fe y el Señor lo ha prometido. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y esa es una promesa latente en nuestra vida y que nos enseña la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, no podemos separarnos ni un momento de las Escrituras. Porque ella nos enseña el camino a la eternidad. En segundo lugar, mis hermanos, una iglesia bíblica está centrada en Cristo. Y como dije anteriormente, la bendición de una iglesia no está en su edificio. No está en cuántos cultos tienen, o cuántos miembros o personas se reúnen, o cuánto dinero tienen en el banco. La bendición de la iglesia está o depende de su enseñanza, de su predicación, y no de lo que pueda hacer el hombre. Amén. De ninguna manera. Porque la iglesia no depende de la voluntad del hombre. Miren, si la iglesia dependiera de la voluntad del hombre, ya no existieran iglesias. Porque nosotros hablamos para donde a usted le parece. Lo que nos ha unido hasta hoy, y la iglesia ha permanecido hasta hoy, ha sido el poder de Dios, ha sido el poder del Espíritu Santo, que nos ha puesto de acuerdo y amamos nos amamos a pesar de nuestras diferencias. Por eso la iglesia y su existencia no depende de la voluntad del hombre, sino depende de la soberana voluntad de Dios. Yo sé que muchos movimientos apóstatas que se dicen ser cristianos han querido cambiar el mensaje del evangelio de la prosperidad, el carismatismo y otras cosas, y otras escuelas de pensamiento, lo que solo han traído confusión y han traído engaño, dejando un mal testimonio en la sociedad.
Dios es soberano. Y Él da cuando Él quiere y como Él quiere por su santa voluntad. Por eso, en la iglesia podemos cambiar cualquier cosa, menos la doctrina, porque es la columna, es la base, es el fundamento de la iglesia del Señor. Y las palabras de Cristo, cuando dijo Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y ni la muerte podrá contra ella, ha sido una realidad. Y usted y yo lo hemos experimentado hasta hoy, porque ese es el fundamento que ha permitido que la iglesia ha permanecido y permanezca hasta la eternidad. Porque la iglesia, su fundamento es Cristo mismo. Por eso podemos decir de Ebenezer, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado y nos ha bendecido. Y en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Ahí viene Jesús. Tiene que estar centrado en Cristo. Una iglesia cristocéntrica permanecerá hasta la eternidad. Amén. Y en tercer y último lugar, una iglesia bíblica posee un alto concepto de la santidad. Ser santos es un mandamiento olvidado. Tengo un mensaje que se llama así: el mandamiento olvidado. Y es un mandamiento. El Señor nos ha llamado a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y el tema de la santidad es un tema que se ha perdido en la iglesia de hoy. Claro, en medio de un mundo posmoderno, en medio de un mundo que nos quiere alejar de Dios, queremos parecernos al mundo y queremos agradar a Dios. Y eso no es así. Porque uno no puede servir a dos señores. Porque agradará a uno o aborrecerá a otro. Yo no puedo navegar en dos aguas. ¿Saben ustedes? Ahora sí estaba viendo un video de un barco que estaba atravesando donde se une el mar Atlántico con el mar Pacífico. Y usted dirá, bueno, es la misma agua, pero no del mismo color. No se unen, porque cada una tiene su lugar. Usted puede cruzar nadando, pero dice el documental que usted se da cuenta de que la profundidad, las corrientes oceánicas son diferentes al mar Atlántico que al mar Pacífico. El mar Pacífico es más azul, el mar Atlántico es más verde. Me imagino por la profundidad y su vegetación. O eres o no eres. O eres frío o eres caliente. Por cuanto eres tibio, dice la Escritura, te vomitaré de mi boca. Así que estamos parados en la brecha. Estamos parados en la encrucijada. ¿A quién voy a servir? Si a Dios, a los amorreos o a Jehová de los ejércitos. Tenemos que decir como Josué: usted puede servir al que usted quiera, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Que es el Dios de los cielos, el que ha creado los cielos y la tierra, que me ha amado desde la fundación del mundo, que me ha dado una oportunidad, que ocupó mi lugar en la cruz, porque el lugar mío en la cruz era la cruz. Ese lugar no era del Señor Jesucristo. Dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Yo tenía que morir en el lugar de Cristo para que Dios perdonara mis pecados
Porque no basta con ser bueno. A veces pensamos que por ser bueno ya tenemos la salvación. No, no basta con ser bueno. No basta con ser un buen hijo. No basta con ser un buen padre. No basta con ser un buen jefe. No basta con ser un buen esposo. No basta con ser un buen hombre o una buena mujer. Son cualidades excepcionales. Pero eso no me da la garantía del perdón de mis pecados. Es algo de carácter espiritual. El único que puede perdonar mis pecados es Dios. Si yo reconozco mi condición y le abro las puertas de mi corazón a Cristo para que Él venga a mi vida, sane mi vida, reconcilie mi vida y sea el Señor de mi vida. Y de esa manera es como yo voy a poder vivir a la estatura, a la medida, en santidad. Miren, hermanos, la santidad es un estilo de vida donde marcamos la diferencia en un mundo que no quiere ni le interesa saber nada de Dios. Por eso, mis hermanos, tenemos que marcar la diferencia. No podemos hacerlo más del montón, sino que la gente tiene que ver en nosotros nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Por eso yo le dije a uno en la escuela, en la clase de la escuela dominical, ¿y tu Biblia en la casa? No, en la casa no. Tiene que estar aquí. ¿Cómo usted va a ir a la guerra sin fusil? Te matan por el camino. Pero también es un testimonio. Porque usted no va para la escuela, ¿qué le pasa? Usted va para la escuela sin libro. Si deja la mochila, ¿qué pasa? Posiblemente te vienen para atrás y te den ese día off. O 2 o 3 días de castigo. Ah, pero es fácil dejar la Biblia. No importa, nadie te va a decir nada. No, pero un día el Señor te va a recordar. ¿Tú no te acuerdas cuando dejaste la Biblia? Porque hasta eso, amados hermanos, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que la Biblia nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso, cuán importante es apartarme de aquellas cosas que no agradan a Dios. Porque la santidad no es una opción, es una responsabilidad de cada hijo de Dios, de cada cristiano. Y depende de ella nuestro éxito en nuestra relación con Dios y en nuestra vida general. Una iglesia bíblica es una iglesia que vive, que practica y que enseña la santidad. Y si queremos que hay vida en Jesús, sea una iglesia saludable. Si queremos que hay vida en Jesús, sea una iglesia que cumpla con su propósito divino, tenemos con responsabilidad, con compromiso, edificar la iglesia sobre la palabra de Dios. Amén. Que la iglesia de vida en Jesús esté centrada sobre la roca que es Cristo. Que sus miembros tengan un alto concepto de la santidad. Es la única manera. Tenemos un camino por delante. Lo único que puedo decir en esta hora es manos a la obra. Amados hermanos, una iglesia bíblica es una iglesia que agrada al Señor. Y nosotros queremos, y le animo, le desafío en esta tarde, que nosotros podamos trabajar, que podamos comprometernos con la iglesia y sobre todo con el Señor, a que vamos a trabajar, que vamos a ir hacia adelante sabiendo de que sin santidad nadie podrá ver al Señor, y que necesitamos marcar la diferencia para que el mundo
crea, para que el mundo pueda ver una evidencia visible de lo que puede Dios hacer en la vida de los seres humanos. Amén. Y todavía hay esperanza. Quizás usted diga, yo he cometido muchos pecados, ya Dios a mí no me perdona, ni Dios me perdona. Sí, todavía hay esperanza. No piense que su pecado es el mayor de todos los pecados, porque pecado más pecado es igual a pecado. ¿Y qué cosa es el pecado? Es fácil. Lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo digo, los lugares que voy, pero que a Dios no le agrada. Pero Dios nos ha dado esperanza. Amén. Y Dios nos ha dado un camino que es Jesucristo. Y dice la Escritura, de tal manera nos amó Dios, esta inmundicia humana que no merecía el amor de Dios, que lo que merecía era el castigo de Dios, pero Dios nos ha amado de tal manera y ha tenido tanta misericordia en que ese lugar en la cruz donde tenemos que ir, haber ido nosotros para que Dios perdonara nuestro pecado, porque la muerte era el único medio para poder ser perdonado. Bueno, en ese lugar murió Jesucristo, ocupando el lugar mío, el lugar tuyo, el de toda la humanidad. O sea que Cristo ocupó nuestro lugar y en su muerte cargó nuestros pecados, y su muerte y su sangre nos ha limpiado, nos ha redimido. Y esa cruz que muchas veces usamos como un adorno es un lugar de sacrificio, pero también un lugar de victoria. Amén. Donde Cristo venció la muerte Amén. y nos ha reconciliado con Dios. Por eso usted y yo tenemos la oportunidad de ser perdonados, de ser transformados. Lo único que tenemos que hacer es reconocer de que hemos sido pecadores y dejar que Cristo haga la obra en mi vida. Amén. La iniciativa es suya, la obra es de Dios. Si en esta mañana o en esta tarde hay alguna persona en este lugar que quiera decirle a Dios, Señor, ya no puedo más con mi pecado, yo quiero ser diferente, el único. Miren, si eso no fuera una realidad, yo ni mi esposa estuviéramos aquí, porque estuviéramos perdiendo el tiempo. Se lo digo con toda honestidad, con el corazón en mi mano. Si Cristo no fuera una realidad en este mundo, yo fuera el primero que no estuviera aquí perdiendo mi tiempo. Pero hemos dedicado nuestra vida a Dios, porque sabemos que es una realidad, porque vive en nuestro corazón. Y en medio de las dificultades y en medio de los problemas hemos salido vencedores, porque no estamos solos en este mundo. Amén. Porque sí, es bueno creer en Dios cuando todo está bien, cuando hay dinero en el bolsillo, cuando tenemos una casa, cuando tenemos alimento. Pero cuando estamos en un hospital, que nos estamos muriendo, cuando no hay nada en la nevera, cuando no tenemos ni para echarle gasolina al carro, ahí es cuando nos acordamos de Dios. Pero el Señor nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos ha dicho, hablando a los latinos, yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Amén. Yo voy a estar siempre ahí. Cuando tú te sientas solo, no piensas que estás solo. Una vez una persona me dijo, me siento tan solo. Y yo le dije, estás tan acompañado que no te das cuenta que no estás solo. Tenemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros.
Ese es el único que puede llenar el vacío que el hombre necesita de hoy. Se lo digo por experiencia propia. El único que puede llenar el vacío que nuestro pecado hace en nuestra vida es el Señor Jesucristo. Yo le doy gracias a Dios porque hace más de 20 años que yo conocí al Señor. Y de lo único que me arrepiento es no haberlo conocido antes. Porque ha sido el regalo más grande que yo he podido obtener en mi vida. Después de mi esposa, o antes de mi esposa, del segundo regalo ha sido mi esposa. Pero el Señor es bueno y ha sido bueno. El Señor ha sido bueno con nosotros. Y puede ser bueno con usted también. Lo único que tiene que hacer es abrir la puerta de su corazón y decirle: Señor, yo quiero que tú entres a mi vida y seas el Señor de mi vida. Si usted tiene ese deseo en su corazón, yo no quiero que usted levante su mano, pero agache su cabeza y llore conmigo, por favor. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque ella es viva y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y tu palabra nos enseña que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y tú has sido, Señor, refugio de generación en generación. Por eso no estamos solos. Tú estás, Señor, con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, te pedimos en esta hora que si hay alguna persona en este lugar, en este momento, que está abriendo las puertas de su corazón, Padre, en el nombre de Jesús, entra en su vida, limpia sus pecados y hazlo un hijo tuyo, Señor. Padre, te agradecemos tantas cosas. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Y gracias por tu amor incondicional. Porque aún sin merecerlo, tú has tenido misericordia con nosotros. Tú nos has bendecido. Tú nos has ayudado, Señor, hasta aquí. Gracias, Padre. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. Padre, que podamos predicar un evangelio vivo. Y no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras vidas, con nuestros hechos. Y que el mundo pueda ver en nosotros el reflejo de una vida cambiada y transformada por tu poder, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor le bendiga y vamos a terminar cantando. Hay un